Hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, lo que nos convoca al encuentro de hoy es pensar en las memorias. Vamos a ir introduciéndonos en este complejo que son las memorias y en primera instancia quiero traer al encuentro a los aportes teóricos que nos hace Lucio Cerdá cuando él piensa el aprendizaje de manera plural. Vieron que el texto de las dimensiones de los aprendizajes justamente habla de la importancia de pensar en este constructo teórico, ¿no?, que es el aprendizaje de manera plural para poder entender la diversidad y la complejidad que encontramos dentro del mismo. Para poder salirnos de la implicancia que tiene encasillar algo en una singularidad, como en un constructo cerrado, que ya no tiene una interacción con el medio ambiente, sino plantearlo de manera plural. Y en ese sentido también me parece interesante, aunque no lo encuentren en el texto, esto es un aporte mío, pensar la memoria de manera plural, es decir, las memorias, porque como vamos a empezar a conocer hoy, si es que esto ya no lo conocían, es que hay distintos tipos de memorias. Y eso hace que podamos pensarlas de manera plural. Uno, más que nada, ¿no?, popularmente piensa en la memoria y hace referencia a datos, por ejemplo, de conocimiento. Si yo les preguntara qué es la psicopedagogía, ustedes podrían responder qué es. Y eso tiene que ver con un aprendizaje almacenado en la memoria. También solemos pensar en recuerdos, ¿no?, vincular la memoria con los recuerdos, con esto de saber que cuando yo tenía 5 años me sucedió tal cosa, y cuando yo tuve 10 sucedió tal otra, etcétera, etcétera. Más que nada vinculamos la memoria con esos procesos que tienen que ver con un tipo de memoria en especial, que es la memoria de largo plazo. Pero bueno, empecemos con la presentación del Prezi, que así va a quedar todavía más claro. Entonces empecemos por tratar de definir la memoria. Lo que se nos comenta en la bibliografía es que hay un cierto debate respecto de la definición de memoria, porque como vamos a empezar a ver, es un constructo tremendamente complejo y que todavía queda mucho camino por andar y por desandar respecto de qué es la memoria. Pero sí se encuentra una coincidencia en que se trata de un conjunto de funciones vinculadas a la habilidad para registrar, elaborar, almacenar, recuperar y utilizar información. Fíjense qué cantidad de funciones que están vinculadas a la capacidad de la memoria y al significado de la memoria. También se nos explica que no es un sistema unitario, sino una red de sistemas interactivos, cada uno capaz de registrar y almacenar información y de hacerla disponible para su recuperación. Una pregunta posible, una problematización posible que podríamos hacernos respecto de este texto es: ¿qué podría pasar sin este registro y almacenamiento de información? O en otras palabras, ¿qué pasaría si pensamos en una persona que no tiene memoria? ¿Qué creen que podría pasar? ¿Cuál sería el comportamiento de esa persona? Es interesante pensarlo porque es difícil de hipotetizar, de pensar una persona o una situación que carezca de memoria. La memoria o las memorias nos resultan organizativas de la conducta. Le van a dar un sentido y una coherencia a nuestras acciones.
En este caso, es interesante pensarlo desde lo que pasa en la clínica psicopedagógica respecto de los adultos mayores, trabajando con tercera edad, lo que sucede con la pérdida de la memoria, con casos severos de pérdida de la memoria, en el sentido de cómo van desorganizando la conducta y se van vinculando cada vez más con diagnósticos de Alzheimer, por ejemplo, o diagnósticos de demencia senil o demencia cognitiva, donde la persona, lo que es notable como sintomatología, es que va perdiendo la coherencia de su accionar, va perdiendo el sentido de las decisiones que toma consciente o inconscientemente. Adentrémonos en los tipos de memoria, en esto que la bibliografía nos plantea de que no es algo unitario, sino que son un subconjunto de sistemas que se van a estar interrelacionando entre sí. Bueno, ¿a qué se refería esa parte? En el significado de memoria se refiere a estos tres tipos básicos de memoria, que para poder crear un sentido en relación a esta función, necesitan estar interactuando de manera permanente. Tenemos en primera instancia la memoria sensorial, una memoria que, si vamos un poquito más atrás en la bibliografía y recordamos el camino de la información, donde veíamos los distintos filtros de la información, el primer filtro era el sistema activador reticular, donde aparece esta palabra memoria sensorial. La memoria sensorial tiene que ver con la cualidad de la percepción de las sensaciones, ¿sí? Del registro de las sensaciones, desde nuestros 5 sentidos. Es decir, información que nos llegue a través de la visión, información que nos llegue a través del oído, información que nos llegue a través del tacto, etcétera, etcétera. Ese registro de la información va a ser de manera inconsciente hasta el momento en el que decidimos darle conciencia a eso, decidimos o se nos impone, por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy para pensar en el sistema nervioso periférico. Agarro una taza de té, está caliente, demasiado caliente, me quema la mano y tengo que soltarla. Eso es información de la memoria sensorial que llega, impacta y no nos da tiempo de reaccionar, pero sin embargo se vuelve consciente. La reacción es inconsciente porque es un acto reflejo, pero tenemos conciencia de esa memoria sensorial porque acabamos de quemarnos, irrumpió en lo cotidiano. O también podemos, en esto que les cuento de que el registro puede ser consciente de esta memoria sensorial, no todo el tiempo, porque la memoria sensorial dura en el tiempo más o menos un segundo, así que sería como estar plenamente consciente todo el tiempo y eso es insostenible en el tiempo porque nuestros recursos cognitivos y atencionales son limitados. Pero bueno, por ejemplo, podemos darle conciencia a esta memoria sensorial cuando yo me pregunto, ¿tengo frío? ¿Tengo calor en este momento? ¿Qué percepción tengo del clima externo, de la temperatura externa? ¿Sí? Ahí yo estoy volviéndome de manera consciente hacia mi memoria sensorial, tratando de sentir, de volver consciente esa sensación respecto de la temperatura. Esto por dar un ejemplo. Este es el primer tipo de memoria que tenemos. De todas maneras, no hay una jerarquía de que una está primero, la otra segunda y la otra tercera, sino que la jerarquía, como en todas las cosas que se relacionan con esta materia, nos ayuda a pensar, ¿sí? Pero en realidad estas memorias están trabajando de manera simultánea. Lo mismo que nos ofrece pensar Lucio Cerdá respecto de las dimensiones de los aprendizajes, que no son jerárquicas una respecto de la otra, sino que están de manera constante interactuando y entreconstruyéndose. Cuestión que es muy importante de pensar esto de la entreconstrucción porque
podemos pensar en una identidad y una definición de memoria sensorial, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, pero la realidad es que cobran un real sentido y esa identidad se vuelve una macroidentidad, por decirlo de una manera, cuando contamos con todo el conjunto de memorias y no solo con una. En ese sentido se entreconstruyen. Tenemos también la memoria de corto plazo, que almacena la información por periodos cortos, un poquito más extendidos en el tiempo que la memoria sensorial. Este tipo de memoria refiere a un procesamiento activo de la información, es la que básicamente nos permite estar realizando de manera automatizada, con una atención, un nivel atencional de vigilia. Esto lo habíamos visto en las atenciones, que es como en los distintos tipos de atenciones, que es esa atención que no nos requiere estar plenamente atentos o concentrados en una actividad, sino que tiene mucha carga de automatización, de ya haber practicado tantas veces una actividad que la tenemos incorporada, la tenemos automatizada. En este sentido, por ejemplo, yo necesito, todos necesitamos de la memoria de corto plazo para hacer actividades comunes que hacemos en el trabajo dentro de casa. Por ejemplo, cocinar, organizar la ropa, atender a un pedido de un hijo o de un familiar, tener conversaciones, limpiar, etcétera, etcétera, de dinámicas que pueden suceder, y necesitamos contar con la memoria de corto plazo para que esas actividades sean coherentes, ¿no? Como tengan un sentido en la consecución de acciones que nos permiten ir sosteniendo la atención respecto de eso que queremos lograr, por ejemplo, que la comida se cocine y poder llevar la comida a la mesa y compartirlas con nuestros familiares. Esta memoria de corto plazo nos permite sostener esas decisiones y la atención en el tiempo, ¿sí? Esta toma de decisiones, como les decía antes, va a ser de manera automática, ¿sí? Como son actividades que tenemos muy internalizadas, excepto en el caso de que, por ejemplo, estemos aprendiendo a cocinar, que siempre sucede esto, ¿no? Como que cuando aprendemos una actividad por primera vez, tenemos que prestar mucha atención y luego que la reiteramos muchas veces ya se va de alguna manera automatizando, aunque no siempre es por completo automática. Tenemos un constante y rápido cambio de sentido. Ejemplo, estoy cocinando en casa, me llama mi hijo, ¿qué necesitas, Simón? Agua, bueno, alcanzarle el agua, voy, tengo una conversación con él, sigo cocinando, me llaman por teléfono, tocan el timbre, apago el fuego si fuera necesario, voy, miro, ¿qué sucede? Vuelvo. Tiene que ver con esto, con que se puede interrumpir la actividad teniendo ciertos cambios de sentidos de la atención, pero a su vez que sea toda una actividad coherente, donde yo logro que la comida no se queme, por ejemplo, que mi hijo pueda tomar agua, por ejemplo, que la persona que tocó el timbre no esté media hora esperando en la vereda, que imagino que no lo estaría porque se habría ido pasado los 3 o 5 minutos de esperar. Y así, ¿no? Como podemos ir haciendo estos cambios atencionales y sin embargo sostener la coherencia de nuestra actividad. Y ahí debajo tenemos que memoria de trabajo es lo mismo que memoria de corto plazo más la atención. ¿Qué sucede con esto que les puse allí abajo? Van a encontrar en la bibliografía que hace como una distinción entre memoria de corto plazo y memoria de trabajo. Hay algunos autores que consideran que son lo mismo, y hay otros que ponen en juego que la memoria de trabajo tiene que ver con una capacidad más activa respecto del procesamiento de la información, que no se está totalmente trabajando o actuando, más que trabajando, de manera automática. Entonces la memoria de trabajo supondría una mayor activación personal, ¿no?, del sujeto dentro de este procesamiento de la información.
Entonces, por último, dentro de estos tipos de memorias, tenemos la memoria de largo plazo. Y ahora sí, podemos hablar de los recuerdos, podemos hablar de, por ejemplo, qué fue lo que me sucedió hace 5 minutos atrás, que eso ya pasa a ser un recuerdo de largo plazo, a menos que seguramente mañana ya me lo olvide y deja de ser un recuerdo de largo plazo. Podemos hablar de una memoria al estilo, yo sé quién soy, me llamo Samantha Cámara, nací el 11 de mayo de 1990, todos esos datos se van guardando también en la memoria a largo plazo. ¿Qué es la psicopedagogía? Poder responderlo. ¿Qué vemos en la cátedra Bases Neurofisiológicas del Aprendizaje? Poder responderlo. ¿Sí? Ahí ya entramos recién ahora en lo que popularmente se conoce como memoria. Pero ya ven que, y ya van a haber continuado esta clase, que la memoria es mucho más que la memoria a largo plazo. Entonces, podemos definirla como un sistema de almacenamiento durante periodos largos de tiempo. ¿Sí? Yo puedo remontarme con mi memoria a largo plazo a recuerdos que tengo de mi niñez y puedo remontarme a recuerdos que tengo de lo que sucedió esta misma tarde. ¿Sí? Entonces, los periodos de tiempo son variables, pero sin embargo tiene que ver con la recuperación de cierta información que yo estoy necesitando para poder continuar con una actividad, para poder responder una pregunta, etc. Lo que se sabe hoy día respecto de la memoria de largo plazo es que tiene una capacidad ilimitada, es decir, no hay límites para aquello que podamos recordar. Acá tenemos otra pregunta problematizadora. ¿Habrá alguna actividad que no esté atravesada por esta memoria, por la memoria de largo plazo? Es decir, por aquello que podemos recordar de lo que construimos como conocimientos a lo largo de nuestra vida, no solo de nuestra vida personal, sino como conocimientos construidos a lo largo de la vida, que tienen que ver con informaciones que son objetivas. Por ejemplo, saber lo que es una mesa, saber lo que es una silla, con conocimiento de la vida y conocimiento de nuestra vida. ¿Habrá alguna actividad que no atraviese, que no necesite de esta memoria? Y por último, esta memoria se relaciona con todo lo que conocemos acerca de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Acá les traje un personaje de una película muy famosa que se llama Buscando a Nemo. Y esta pececita azul, llamada Dory, tiene una dificultad en la memoria. ¿En cuál de estas 3 memorias, aquellos que hayan visto la película, creen que tiene dificultades Dory? Bien, veamos una cosa. Dentro de las memorias de largo plazo, dejamos ahora la memoria sensorial y la memoria de corto plazo y vamos a adentrarnos en hacer una diferenciación dentro de las memorias de largo plazo. Tenemos la memoria episódica, que tiene que ver con un recuerdo de situaciones, experiencias que hayamos pasado de manera personal. Esto que yo les decía, recuerdo, tengo un recuerdo de cuando tenía 4 años, 5, tengo un recuerdo cuando egresé de la secundaria, recuerdo, etcétera, ¿no? Estos episodios, la característica que tienen, estos recuerdos, es que tienen que ver con un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? Vamos a recordar el tiempo en el que sucedió, relativamente, no la fecha exacta. Yo, por ejemplo, no me acuerdo la fecha exacta en que me egresé, pero sí recuerdo en qué tiempo fue, qué edad tenía y en dónde estaba. Contiene la biografía de cada uno, es decir, todo aquello que nos atravesó como experiencias que fueron emocionalmente impactantes, importantes para nosotros, que se lograron consolidar en la memoria de largo plazo. Y bueno, justamente tiene que ver con sucesos vividos de manera personal. Otro tipo de memoria, dentro de las memorias de largo plazo, es la memoria semántica.
que tiene que ver con la adquisición, es decir, con integrar, retener y utilizar conocimientos acerca del mundo, ¿sí? La memoria semántica es algo que se solicita mucho en los sistemas escolares de los distintos niveles, ¿sí? Del nivel ya de inicial, empezamos a solicitarle a los chicos a tratar de construir con los estudiantes, con los pequeños estudiantes, en el mejor de los casos, ciertos conceptos que puedan estar consolidados en la memoria semántica, por ejemplo, los números, una primera aproximación a los números. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? Los colores, el rojo, el azul, amarillo. Las letras, bueno, no sé si tanto, quizás a la de 5. Pero entienden, la memoria semántica se relaciona con conceptos, con la capacidad de objetivar los conocimientos. Y esto es algo que se pide mucho a nivel escolar, en todos los niveles y en las instituciones de formación superior y en las universidades se basan prácticamente en este tipo de memoria, en la capacidad de esta memoria cuando tomamos exámenes, por ejemplo. Los exámenes ponen a prueba la memoria semántica en el sentido de que las evaluaciones tienden, no todas, pero tienden por lo general a hacer evaluaciones donde se preguntan cosas, se preguntan categorías teóricas o conceptos teóricos y los estudiantes tienen que responder por ella. Tienen que lograr haber adquirido, retenido y utilizar ese conocimiento acerca del mundo. En este caso sería acerca de la cátedra que están cursando, por ejemplo, ¿no? Y en el término de utilización también es interesante pensarlo en las prácticas educativas y pedagógicas, porque podemos pensar ahí en la utilización, en el ejercicio de esos conceptos, es decir, ¿para qué nos van a servir esos conceptos? ¿Cómo puedo yo pensar sobre esos conceptos teóricos que estoy aprendiendo? ¿Cómo puedo yo utilizarlos? Esto que se los solicita muchas veces en los trabajos prácticos de aplicación, de análisis, de reflexión, de que articulen los conocimientos, se apunta a eso, a que ustedes utilicen los conocimientos teóricos, para que en esta utilización podamos ir enriqueciendo la memoria semántica y que esa memoria conecte otros conocimientos previos que tenemos para ir pudiendo enriqueciendo las construcciones teóricas que vamos haciendo, para poder ir enriqueciendo nuestro bagaje. Pero no solamente esta información de la memoria semántica tiene que ver con la naturaleza de aquello que se dice, que se expresa, sino que puede ser de naturaleza no verbal. Por ejemplo, yo reconozco que si una persona me mira serio, ¿no? Puedo como darle un significado o un atributo a esa seriedad. Si alguien me mira con una sonrisa, puedo también atribuirle un significado a ese estado de ánimo o a esa sonrisa. La memoria semántica de naturaleza no verbal tiene que ver con eso, con la expresión del lenguaje corporal. Puede estar desprovista de referencias espaciotemporales y de resonancia afectiva. Es decir, y esto se sigue en consecuencia con el último punto, todo conocimiento semántico fue alguna vez un conocimiento episódico. Porque claro, pensamos, está desprovista esta información de referencias espaciotemporales y de resonancia afectiva. Entonces, vieron que cuando estudiábamos neurociencias y educación, podíamos ver y empezar a conocer la importancia y la primacía de las emociones respecto del aprendizaje, cómo un aprendizaje va a tener mejor condiciones de posibilidad para poder consolidarse cuando una persona se siente bien, se siente cómoda, se siente segura, se siente motivada,
se siente en confianza con aquella persona con la que se haya construido un vínculo pedagógico para aprender. Entonces, en este sentido, lo que apunta el texto, y que me interesa no dejar de mencionárselos porque es importante pensarlo para la práctica psicopedagógica, que estos conocimientos semánticos, las categorías que podemos construir, volvemos de vuelta a los conocimientos más sencillos, ¿no? Por ahí de nivel inicial, que el color azul es el azul, el rojo, el amarillo, identificarlos. Todo eso se creó, ese conocimiento se posibilitó en un ámbito socioafectivo confortable, la mayoría de las veces, ¿no? O al menos apuntamos a que sea así. Entonces, si bien ese conocimiento luego, en la edad adulta, va a ser objetivado, es decir, vamos a hacer como una especie de limpieza respecto de qué fue lo que sucedió, o bajo qué situación yo aprendí los colores y a diferenciarlos, los objetivamos de todo ese contexto socioafectivo, pero sin embargo necesitaron del contexto para poder construirse los conocimientos. ¿Sí? En ese sentido me interesaba hacer esta aclaración, ¿no? Para que podamos seguir profundizando respecto de estos conocimientos. Tenemos la memoria implícita y la explícita. Recuerden que siempre estamos dentro de la memoria de largo plazo. Fíjense qué cantidad de diferenciaciones hay. La memoria implícita refiere a aquello que se sabe, sin que necesariamente se recuerde cómo se sabe, cuándo y dónde ese saber fue adquirido. Tiene que ver con una habilidad biológica primaria, y en la bibliografía van a encontrar que les habla del priming, ¿sí? Como una especie de... Tiene que ver mucho con la atención, esta memoria implícita. Y por ejemplo, explica la aparición de cierto tipo de palabras bajo una misma tipografía, bajo un mismo color, cómo pueden tomarse, recuperarse de manera más sencilla en la memoria si esas repeticiones de la presentación de la palabra van a ser siempre bajo el mismo formato. En cambio, hay estudios que demuestran que si presentamos la misma palabra pero en distintos formatos, distinta tipografía, color, se pierde esta capacidad de retenerlas en la memoria. La memoria implícita entonces hace referencia a aquello que muchas veces no sabemos que sabemos, por ejemplo. La memoria explícita sería como el polo opuesto. Tiene que ver con recuerdos conscientes del sujeto, es decir, que ese sujeto puede recordar cómo, cuándo y dónde los aprendió. Y tiene que ver con una habilidad biológica secundaria, modelada por una particular cultura y en especial haciendo foco en la escuela. ¿Sí? Esta capacidad, esto que mencionábamos antes respecto de los conocimientos, de cómo este poder decir qué es lo que yo sé tiene mucho que ver con lo que se nos... con lo que es naturalizado desde las prácticas escolares, de que se le pide a los estudiantes todo el tiempo que den cuenta de qué fue lo que aprendieron. Tenemos la memoria declarativa y la no declarativa. Son muy similares y algunos autores lo plantean como lo mismo que la memoria implícita y la memoria explícita. La memoria declarativa es un recuerdo consciente de diferentes hechos y episodios. El contenido puede ser declarado, es decir, que puede ser dicho. Va a influir en la memoria semántica y en la episódica, con esta capacidad de recuperar esos conocimientos. Y tiene que ver con el saber qué. Esto que mencionábamos antes respecto de la escolaridad y de cómo se nos moldea culturalmente para este tipo de memoria en preponderancia. Es decir, poder responder qué es lo que yo sé. Tenemos una memoria también, como si fuera el polo opuesto, no declarativa, que responde a un grupo heterogéneo de capacidades de aprendizajes conscientes y no conscientes. No pueden ser declaradas de manera verbal,
Y mayormente tienen que ver con un aprendizaje procedimental, donde encontramos destrezas perceptivas, motoras, cognitivas, adquiridas solo a través de la acción. Se relaciona muchísimo con el concepto de praxias. ¿Recuerdan? Esa consecución de acciones tendientes a lograr un fin que ocurren en la primera infancia y que luego se vuelven automáticas, por eso entrarían dentro de las memorias no declarativas, porque uno tiene, yo siempre doy el mismo ejemplo, me resulta muy claro, uno tiene totalmente internalizado cómo se anda en bicicleta, que si quisiera subir una bici y empezar a andar, volviendo consciente paso por paso qué es lo que hay que hacer, posiblemente perdemos el equilibrio y nos caemos, porque estamos disociando la atención y trayendo a la mente un ejercicio que es muy complejo de hacer. Sacar algo de la memoria no declarativa para volverla declarativa. Tiene que ver más que nada con memoria de los ejercicios o memoria motora. Es decir, se refiere al saber cómo. Y por último, ahí está el nombre, memoria emocional. Y tiene que ver con las emociones generadas mediante la asociación con una vivencia pasada por la cual se experimenta una sensación que puede ser previa al recuerdo consciente de la experiencia que la suscitó. A ver, honestamente, definir memoria emocional es algo muy complejo. Por eso se los transcribí tal cual como está en la bibliografía. Ahora bien, sería como pensar la posibilidad de asociar ciertas emociones con recuerdos previos que los vinculamos a esa emoción, que quizás no tienen que ver necesariamente con esa emoción, pero que los vinculamos a esa emoción. Por ejemplo, un recuerdo de tristeza que tiene que ver con un duelo de una persona fallecida, nos genera dolor, pero en el momento recordamos momentos felices que vivimos con ese ser amado y nos genera un poco de felicidad, un poco de nostalgia, y tiene que ver con esta entremezclación de emociones, ¿no? Acá les comparto un video que deja muy en claro eh, cómo es que esta dinámica es así, tal cual se las estoy comentando y tal cual como está en el texto.
Bien, hasta ahí respecto del video. Después se les voy a dejar en el aula virtual. Les recomiendo mucho que lo vean completo, porque a su vez es interesante cómo vincula las emociones con las neurociencias, con la neurofisiología, y puntualmente deja en claro este concepto de la memoria emocional, de cómo se van entremezclando, ¿no? Cuando uno piensa en la felicidad, cómo se vincula a otro tipo de recuerdos y se arman distintas redes neuronales que nos van ayudando a comprender qué significan las emociones, lograr identificarlas, pero por sobre todas las cosas, que son un constructo sumamente complejo las emociones, y que cuando hablamos de felicidad, también puede contener esa felicidad ciertos tonos azules de tristeza, por ejemplo, de pesar, entre otras cosas. Veamos entonces ahora una distinción que se presenta respecto de memoria, aprendizaje y olvido, de cómo está el aprendizaje vinculado a la memoria. Entonces, encontramos en la bibliografía que va a depender fuertemente de la práctica y la repitencia para fijarse en la memoria, ¿no? El aprendizaje depende de la práctica y la repitencia para fijarse en la memoria. Esto es lo que se nos presenta en la bibliografía, cuestión que es bastante estrecha para nosotros como psicopedagogos, como futuros psicopedagogos y psicopedagogas, pensar en un aprendizaje que tenga que ver con la práctica y con la repitencia, y no con otro tipo de funciones y de acciones mucho más comprometidas por parte del sujeto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo sabemos. Ocurre que en este tipo de visión neurofisiológica, desde las neurociencias, del aprendizaje, que a veces se lo considera de manera bastante estrecha, entonces suele ocurrir que en la bibliografía nos encontremos cosas así, como estos constructos, ¿no? Teóricos, pero bueno, tenemos también apoyatura de otro tipo de bibliografías, y es algo que venimos trabajando para dentro de nuestro marco teórico, que es el hecho de poder pensar en estos contenidos de manera compleja que nos permiten salir un poco de la estrechez de pensar que la memoria tiene que ver, el aprendizaje tiene que ver solo con una memoria semántica, de capacidad de recuperar los conceptos teóricos, y no con una construcción, con algo que refiere a una real construcción que no solamente es solo del sujeto quien aprende, sino que ocurre en relación a otros, y a otros que son afectivamente importantes para el sujeto que aprende. Acá hay un dato que es interesante respecto del aprendizaje, que nos comenta que tener una práctica distribuida en el tiempo, es decir, que se estudie o se aprenda poco, pero de manera seguida, es mejor que la práctica masiva. Esto tiene que ver mucho con lo que proponemos muchas veces los profesores y los docentes en general, de que vayan siguiendo el contenido paso a paso, que traten de estar a tiempo y a ritmo con las clases, porque si no, cuando queremos atajar al final de la cursada todo el contenido completo, resulta que casi que llegamos al borde de un ataque de pánico, por la cantidad excesiva que nos encontramos de contenidos, por la complejidad, la cosa abstracta, esa de tener que pensar todas estas cosas que son nuevas para mí, y el desafío. Y la propuesta es que sea poco y seguido, que vayamos paso a paso aprendiendo, pudiendo darnos tiempo, ¿no? De una semana a la otra, que tenemos parcializadas y regularizadas las clases. Todas estas cuestiones no son aleatorias, es porque se entiende que los sujetos tenemos una cierta naturaleza del acto de aprender y del acto de conocer, que es pertinente justamente conocer por parte de aquellos que ejercemos la docencia, para contemplar los tiempos del sujeto en la capacidad de construir esa información, y que no sea meramente, bueno, me pasé
la noche anterior al examen final, toda la noche estudiando, me sé todo de memoria, pero mañana me lo olvido. Y de repente, bueno, cuando estamos trabajando y tu caja de herramientas conceptuales, ¿dónde está? ¿Dónde está tu caja de herramientas como psicopedagogo, como psicopedagoga, que no son mucho más que tus conocimientos? Eso es lo importante me parece a mí, esto es una apreciación personal, respecto de ir haciendo el paso a paso en los contenidos y de tratar de estar a ritmo. A veces entiendo que es difícil estar a ritmo con los contenidos que propone la cátedra, porque no solamente es una cátedra, sino que son varias. Y este año tan particular, bueno, todavía nos propone más desafíos en la capacidad de sostener una rutina y una organización, pero es algo que a mí se me presenta como realmente necesario para poder hacer una construcción óptima de los contenidos y finalmente enriquecernos, ¿no?, de esto que estamos compartiendo, de que sea realmente un tránsito formativo para ustedes y para mí también, que aprendo mucho de mi labor como docente realizando estas prácticas. Entonces, una práctica distribuida es mejor que una práctica masiva. Recuérdenlo a partir de ahora para el momento del final, se los aconsejo mucho. La cuestión del contenido va a ser también importante en relación al aprendizaje porque, bueno, ahí en la cuestión del contenido aparece también el interés por parte de los estudiantes, cómo un contenido impacta o no en el interés y la motivación del estudiante y convoca o no su deseo de aprender. Y también el estado anímico. En el texto nos va a mencionar cuestión que ya sabemos un poco porque hemos vivido y hemos pasado situaciones donde tenemos que estudiar o estudiamos en momentos en donde estamos cansados mentalmente y físicamente, lo cual no es óptimo para retener la información en la memoria a largo plazo, incluso tampoco es óptimo para la comprensión, estudiar cansados. También menciona algo interesante que dice que otro horario desaconsejable para el estudio es en el momento de la digestión de la comida, porque el proceso digestivo es algo que nos requiere mucha energía, aunque no lo parezca, y más si la comida que comimos es como pesada, en el sentido de tener una gran mezcla de carbohidratos, de grasas, proteínas. Bueno, yo no soy especialista ni sé mucho de esto, pero sí he escuchado de otras fuentes, de distintas charlas, y también he leído en bibliografías de nutrición, que mencionan esto, cómo el proceso digestivo nos sume un montón de energía, con lo cual es importante que el estómago, no que esté vacío, porque tampoco se puede concentrarse mucho en condiciones donde la primer función vital es la supervivencia y nuestra pancita nos dice que tiene hambre, entonces, bueno, esto ya también lo sabemos, del hecho de pensar en otros contextos sociales donde aprenden los estudiantes o donde no aprenden los estudiantes, cuando hay una persona con hambre es muy difícil de que pueda aprender, ¿no? Pero bueno, la cuestión acá es que cuando estamos luego de la digestión, sería como el mejor momento para introducirnos en el estudio. Esto en relación al estado anímico, ¿no? Y como siempre, en el estado anímico también podemos considerar las emociones. ¿Qué estado emocional tengo yo en el momento de concentrarme en mis estudios? Y también nos va a hacer una mención respecto del olvido. Empecemos por definirlo. El olvido podríamos pensarlo como una pérdida literal de la información que teníamos que la perdimos, no la recuperamos. Esta es una definición bastante controversial, ahora más adelante en teorías del olvido vamos a ver por qué. Refiere también a una información aparentemente perdida, pero que puede recuperarse a través de señales.
¿sí? Señales como serían la posibilidad de establecer ciertos recursos que nos ayuden a recuperar esa información que no podemos encontrar. Por ejemplo, una experiencia que viviste con un amigo hace un par de años y vos ya te lo olvidaste y tu amigo te dice, pero ¿no te acordás que hicimos tal cosa ese día? No, no me acuerdo. ¿Y pero no te acordás que justo pasó tal persona y nos preguntó y etcétera, etcétera? Ahí le está dando señales para que la persona, imagino que en algún momento les pasó esa situación donde dicen, ah, sí, ya me acordé. Esas señales nos van permitiendo recuperar la información. Por eso la definición anterior del olvido es como bastante cuestionable. Si hay una pérdida real de la información o simplemente es una información aparentemente perdida. Y tenemos las teorías del olvido. Respecto de las teorías del olvido, me acabo de dar cuenta que no lo tenía en modo presentación. Ahí está. Tenemos la ley del desuso, que sería como la pérdida de información por el hecho de no estar recuperándola, que esto suele pasar mucho con los contenidos académicos de una cursada. Esta cuestión de no estar recuperando esa información, no charlarla con los compañeros, no pensar con el docente, que la información quede ahí como adentro de la carpeta. Ojalá las carpetas fueran lo mismo que las memorias, ¿no? Bueno, sucede que la información también logra consolidarse y estar presta para su utilización, es decir, estar disponible en el momento que yo la necesito, debiéndose a la práctica que le damos, ¿no? A esa memoria o esa información. También nos encontramos con ciertos fallos de la memoria que tienen que ver con uno de los más típicos, el debilitamiento de la memoria debido al paso del tiempo. Esto, les vuelvo a repetir, lo vemos mucho en la clínica psicopedagógica dedicada a la rehabilitación cognitiva de adultos mayores, cómo la memoria se va debilitando con el paso del tiempo. La distracción es otro factor de los fallos de la memoria. La memoria, a su vez, tiene un vínculo muy estrecho con la atención. Se darán cuenta, todas las funciones cerebrales superiores tienen un vínculo muy estrecho con la información, pero la memoria, bueno, es algo que directamente no se puede disociar una de la otra. El bloqueo de la memoria, es decir, aquellos recuerdos, esto es un concepto más bien psicoanalítico, aquellos recuerdos que están reprimidos en la memoria debido a, por ejemplo, un trauma, una situación que nos resultó sumamente dolorosa y que directamente no podemos recordarla porque está bloqueada, está reprimida dentro de nuestra memoria, pero por ejemplo, a través de una terapia psicoanalítica, que nos acompañe a recuperar esos recuerdos que son importantes recuperarlos para reelaborarlos y resignificarlos, finalmente termina siendo que hay muchas de esas cuestiones reprimidas que pueden salir a la luz y que pueden ser pensadas de manera terapéutica. Tenemos dentro de los fallos de la memoria también la susceptibilidad a la sugestión, es decir, cómo se nos pueden infiltrar recuerdos falsos en la memoria, ¿no? Como, bueno, esta situación de manipulación, por ejemplo, de la susceptibilidad de una persona, que se le repita todo el tiempo que pasó tal cosa, que en realidad lo que pasó, ese discurso no, porque en realidad lo que pasó fue esto, bastante violento, ¿no? Puede cambiar la memoria de las personas, la manera que tenemos de recordar. Porque bueno, no solamente la memoria es la situación pasada, de hecho no es la situación pasada la memoria, sino es cómo yo recuerdo esa situación que sucedió. Y los otros pueden influir a través de distintas situaciones, como la manipulación, una de ellas, la violencia, otra.
la perversión otra, pueden influir en esa modificación de nuestros recuerdos. ¿Qué serían considerados dentro de los fallos de la memoria, no? También tenemos la propensión sobre los recuerdos de nuestras creencias actuales, es decir, cómo nuestros recuerdos van a estar condicionados respecto de lo que creemos, que está bien o que está mal, por ejemplo. Y la persistencia de un recuerdo reiterado con información perturbadora. Esto sería como el polo opuesto del bloqueo, ¿no? El bloqueo, una total represión de aquello que me dolió muchísimo en mi vida, y por el otro lado, eso que me dolió muchísimo en mi vida, todos los días me despierto y lo primero que pienso es en eso. Entonces es como la persistencia de ese recuerdo que me va a implicar posiblemente fallos en la actividad cognitiva en general y en el bienestar, ¿no?, de la persona, porque, bueno, digamos que tiene muchas implicancias esto de tener una persistencia de un recuerdo perturbador, es como un fantasma. Imagínense siendo chiquitos cuando les teníamos miedo a los fantasmas o a X cosa tenebrosa, como estar todo el tiempo perseguido por ese fantasma, ¿no? Esa persistencia de un recuerdo perturbador, cómo puede impactarnos en la memoria y en otras funciones cognitivas. También otra pregunta que podemos hacernos, problematizadora, una pregunta que nos invite a reflexionar respecto de esta bibliografía es ¿por qué olvidamos? Y la respuesta es que es una necesidad adaptativa. Pero la respuesta la voy a dejar hasta ahí porque creo que este video se está haciendo demasiado largo, aunque no puedo ver cuántos minutos llevamos de video. Y a su vez porque se los dejo para que lo lean en la bibliografía. Y por último, concluimos con Gabriel García Márquez, que nos dice muy acertadamente: la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Bueno, ahora sí, estudiantes, concluimos la unidad número 4. Espero que este video sea de información accesible para ustedes. No dejen de leer la bibliografía. Y ya saben que por dudas, consultas, inquietudes o reflexiones, siempre está el espacio abierto al diálogo y nos estamos encontrando en nuestro grupo de WhatsApp el jueves a las 6 de la tarde. Un fuerte abrazo.